Dicen que hay brujas que se pueden transformar en animales. Esa frase la escuché por primera vez de boca de mi abuela cuando apenas era un niño que correteaba por el patio trasero de su casa. Jamás pensé que llegaría el día en que me vería envuelto en una situación tan extraña y aterradora, que pondría a prueba mi cordura y me haría cuestionar cada historia que alguna vez consideré simple folclore. Corría un año particularmente convulso en el país. Las tensiones políticas estaban al rojo vivo, y la gente discutía en cada esquina sobre a qué partido pertenecía o a qué candidato apoyaba. Mi padre trabajaba para un hombre que aspiraba a la alcaldía de la capital. Al principio, pensé que aquello era motivo de orgullo, ver a mi padre implicado en la política local, intentando mejorar las cosas para nuestra ciudad. Pero pronto se desveló una realidad turbia y peligrosa. El candidato para el que trabajaba estaba comprando votos, manipulando padrones y recurriendo a todo tipo de artimañas ilegales para asegurarse el triunfo. Cuando la noticia se filtró, el escándalo no se hizo esperar. El problema mayor no solo era la indignación de la gente, sino la forma en que ciertos grupos violentos reaccionaron. Muchos, cegados por la ira, decidieron que cualquiera relacionado con aquel candidato era cómplice de la corrupción. Mi padre, quien en realidad desconocía la magnitud de las trampas, se vio involucrado sin querer en ese caos. Recibió amenazas, lo persiguieron por las calles y, en un momento de confusión, casi lo linchan frente a la sede del partido. Tuvo que huir con mi madre, mis hermanos y conmigo a cuestas, buscando un lugar seguro. Fue entonces cuando nos mudamos temporalmente al pueblo de mis abuelos, situado a varios kilómetros de la capital. Era una región más tranquila, o al menos eso creíamos. Llegamos al anochecer, cansados y con el corazón agitado. La casa de mis abuelos era una construcción vieja, de muros gruesos y techos altos, levantada en una zona rural rodeada de terrenos polvorientos y árboles de mezquite. Tenía un encanto antiguo, pero también proyectaba un aire de misterio que se acentuaba al caer el sol. Recuerdo que esa primera noche apenas pude dormir. Sentía que cada crujido de la madera y cada ráfaga de viento eran una señal de que algo no andaba bien. Pasaron varias semanas y la situación en la capital seguía tensa, pero en el pueblo la vida transcurría con mayor calma. Mis abuelos eran gente amable, hospitalaria, y nos acogieron sin reparos. Sin embargo, no podía dejar de notar ciertas miradas curiosas de los vecinos, como si temieran que trajéramos los problemas de la ciudad a su pequeño remanso de paz. Mis padres hicieron lo posible por mantenernos ocupados y alejados de las noticias que llegaban de la capital, pero yo no podía evitar sentir una especie de presentimiento, una corazonada de que algo extraño se estaba gestando. Una noche, después de la cena, mi padre me pidió que lo acompañara al gallinero para revisar que todo estuviera en orden. El canto de los grillos y la luz de la luna hacían que el ambiente fuera casi irreal. Mientras caminábamos, mi padre me habló de la importancia de mantener la cabeza fría y de no caer en el pánico. Me aseguró que tarde o temprano todo se aclararía y podríamos volver a la ciudad sin peligro. Yo asentía, intentando creer en sus palabras, aunque una parte de mí seguía alerta. Fue en ese instante que, a lo lejos, me pareció ver una silueta extraña moviéndose cerca de los árboles. Cuando fijé la vista, desapareció en la oscuridad. No quise preocupar a mi padre, así que fingí que no había sucedido nada. Pero me fui a la cama con el corazón latiendo con fuerza. La rutina continuó sin grandes novedades hasta que, una madrugada, sentí una punzada en el estómago y comprendí que necesitaba ir al baño con urgencia. El problema era que el baño quedaba fuera de la casa, en un pequeño anexo que se construyó cuando modernizaron la vivienda de mis abuelos. Tuve que levantarme, encender una lámpara de mano y atravesar el pasillo hasta llegar al patio trasero. A medida que avanzaba, notaba cómo el viento nocturno se llevaba los sonidos del mundo, dejándome solo con mis pisadas y mis nervios. La casa de mis abuelos era un lugar lleno de rincones oscuros, y ese patio, con sus árboles de mezquite, siempre me había parecido tétrico por la forma retorcida de sus ramas. Cuando pasé junto al árbol de mezquite más viejo, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Fue un impulso irracional, pero giré la cabeza para mirar entre las ramas, tal vez esperando encontrarme con un búho o un gato nocturno. Lo que vi, sin embargo, fue mucho más perturbador. En una de las ramas más gruesas, vi la figura de una cabra blanca, con un pelaje tan limpio que brillaba bajo la luz de la luna. Lo más impactante eran sus ojos, rojos, intensos, fijos en mí con una mirada que parecía atravesarme. Al principio pensé que era un juego de sombras, o que mi mente me estaba engañando, pero al enfocar mejor la lámpara, confirmé lo que tenía frente a mí.
Aquella cabra no parecía un animal común. Tenía una presencia antinatural, casi como si su cuerpo flotara en lugar de sostenerse sobre la rama. Además, su mirada era inquietante, transmitía una especie de furia contenida o de malicia antigua. El corazón se me aceleró y mi primera reacción fue retroceder. Estuve a punto de dejar caer la lámpara, pero logré aferrarme a ella. Por un segundo, pensé en gritar para alertar a mi familia, pero me quedé paralizado. No podía apartar la vista de aquellos ojos rojos. Fue entonces cuando el animal alzó la cabeza, como si hubiera notado mi terror, y emitió un sonido bajo que retumbó en mi pecho como un eco funesto. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia el baño y cerré la puerta con fuerza, intentando calmarme. Mi respiración era agitada, y sentía un hormigueo en las piernas. Traté de convencerme de que solo se trataba de un animal extraviado, pero algo en mi interior me decía que aquello no era normal. Recordé las historias de mi abuela, esas en las que las brujas podían adoptar la forma de cabras, perros o incluso pájaros, para acechar a los incautos durante la noche. Nunca había dado mucho crédito a esos relatos, pero la escena que acababa de presenciar me hizo cuestionar todo lo que creía. Después de varios minutos de indecisión, me atreví a salir del baño. La noche seguía igual de oscura, pero ya no oía nada fuera de lo común. Casi con el corazón en la mano, avancé con cuidado hacia la casa, sosteniendo la lámpara como si fuera un escudo contra las sombras. Al pasar nuevamente junto al árbol, me detuve y miré hacia la rama donde había visto a la cabra. Estaba vacía. El viento mecía las hojas y el silencio era total. No pude evitar sentirme aliviado y confundido al mismo tiempo. Cuando entré a la casa, mis padres me vieron tan pálido que pensaron que me había enfermado. Les conté lo que había visto, y aunque al principio se mostraron escépticos, mi abuela intervino con voz grave. Nos recordó las historias del pueblo, sobre mujeres que practicaban artes oscuras y que se aparecían en forma de animales para amedrentar a quienes les habían hecho daño. Incluso mencionó que antiguamente, cuando alguien se inmiscuía en asuntos políticos turbios, podía ser víctima de maldiciones. Según ella, había brujas que servían a determinados intereses y podían enviar mensajes de terror para espantar a las familias. Mi madre me miró con preocupación, temiendo que aquella aparición fuera una amenaza hacia nosotros por la implicación de mi padre con el candidato corrupto. Esa noche dormí con la luz encendida, repasando en mi mente cada detalle de la cabra blanca y sus ojos rojos. Al día siguiente, el ambiente en la casa se sentía distinto. Mi abuela comenzó a realizar ciertas prácticas tradicionales para limpiar la vivienda de malas energías. Quemó hierbas aromáticas y recitó oraciones que desconocía. No sé si fue un acto puramente simbólico, pero debo admitir que me tranquilizó un poco. Sin embargo, la inquietud no me abandonó. Me preguntaba si ese ser volvería a aparecer y si realmente se trataba de una bruja o de algún espíritu maligno que nos estaba rondando. La respuesta no tardó en llegar. 3 noches después, ya cerca de la medianoche, oí un estruendo en el patio trasero, como si algo pesado hubiera caído desde una gran altura. Me levanté de la cama y me asomé por la ventana. La luna iluminaba el árbol de mezquite, y allí, sobre el tronco, distinguí una figura. Parecía un ser humanoide, encorvado, con brazos delgados y una especie de capa que le cubría parte del cuerpo. Mi corazón dio un vuelco al ver que aquella cosa giraba la cabeza en mi dirección. Sus ojos brillaban con un tono carmesí que me resultaba espantosamente familiar. Tuve el impulso de encender la lámpara, pero temí que me descubriera, así que me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Entonces, la criatura se incorporó lentamente. Pude ver que su piel era pálida, casi cenicienta, y sus extremidades se movían con una flexibilidad antinatural. Saltó de la rama con ligereza y aterrizó en el suelo, emitiendo un gemido profundo. Avanzó unos pasos hacia la casa, y yo me sentí atrapado en una pesadilla. Pensé en alertar a mi familia, pero estaba tan petrificado que no podía ni moverme. Desde mi posición, lo observé inclinarse para recoger algo que yacía junto a las raíces del árbol. Con un gesto brusco, la criatura alzó la cabeza, revelando un rostro demacrado y unos dientes afilados. Sus ojos rojos se clavaron en la ventana donde me encontraba, y por un instante sentí que podía ver a través de mí, como si supiera perfectamente quién era y por qué estaba allí. De pronto, un perro comenzó a ladrar con furia en la calle. Aquello pareció alterar a la criatura, que dio un paso atrás, se giró con un movimiento inhumano y corrió hacia la oscuridad, perdiéndose entre los matorrales. Cerré la ventana con cuidado, intentando no hacer ruido,
y me deslicé hasta mi cama. Pasé el resto de la noche en vela, escuchando cualquier señal que indicara su regreso. A la mañana siguiente, reuní el valor suficiente para contarle a mi familia lo que había visto. Mi padre estaba visiblemente preocupado. Decidimos que lo mejor era reforzar las puertas y ventanas y evitar salir de noche al patio. Mi abuela nos explicó que, según las creencias del pueblo, algunas brujas podían adoptar la forma de cabra para merodear sin ser descubiertas y luego recuperar su apariencia humana en busca de venganza o de energía vital. Para ella, resultaba claro que alguien nos estaba enviando un mensaje, quizá con el propósito de atemorizarnos y forzarnos a dejar el pueblo. O, peor aún, como un aviso de que sabían dónde estábamos y que no dudarían en usar métodos oscuros para castigarnos por las acciones del candidato. Mis padres conversaron largo rato y llegaron a la conclusión de que no podíamos quedarnos allí por más tiempo. La situación en la capital seguía siendo delicada, pero ya era hora de enfrentar la realidad. Hicieron algunas llamadas y descubrieron que el candidato había huido del país para evitar las acusaciones. Con él fuera de juego, tal vez las cosas se calmarían y la atención de los grupos violentos se disiparía. Aunque no estábamos completamente seguros, preferíamos correr ese riesgo antes que seguir expuestos a lo que fuera que nos acechaba en el pueblo. Preparar las maletas fue un proceso rápido y silencioso. La atmósfera en la casa se había vuelto opresiva, como si las paredes guardaran secretos que no querían revelar. Mi abuela nos abrazó uno por uno, rogándonos que nos cuidáramos y que, si era posible, realizáramos algún ritual de protección en la nueva casa donde nos instaláramos. Según sus palabras, las brujas y los seres de la noche pueden perseguir a sus víctimas allá donde vayan, si no se toman las precauciones adecuadas. Esa misma tarde partimos de regreso a la capital, con el corazón en un puño y la mirada puesta en el horizonte. Durante el trayecto, no dejaba de pensar en los ojos rojos de la cabra y en aquella criatura humanoide que parecía un reflejo retorcido de una persona. Me atormentaba la idea de que, de alguna manera, nos siguiera o que su presencia estuviera ligada a nosotros por motivos desconocidos. Sin embargo, también sentía un leve alivio al saber que dejábamos atrás el escenario donde todo había ocurrido. Ya en la capital, nos instalamos en un apartamento modesto. Poco a poco, mi padre logró aclarar su situación y demostrar que no había participado activamente en los fraudes del candidato. La gente se calmó, y el foco mediático pasó a otros escándalos que pronto surgieron en el ámbito político. Con el tiempo, la vida volvió a un cauce más o menos normal. Pero en las noches, cuando la ciudad dormía y me quedaba a solas con mis recuerdos, todavía podía evocar la imagen de aquella cabra blanca encaramada en la rama del mezquite, con sus ojos rojos taladrándome el alma. Con el paso del tiempo, me he preguntado una y otra vez si aquello que vi fue producto de mi imaginación o si, de verdad, me topé con una fuerza oscura más allá de la comprensión humana. He tratado de buscar explicaciones lógicas, pensando que tal vez la cabra era un animal cualquiera, asustado y perdido, y que la criatura que observé en el árbol podría haber sido simplemente un vagabundo o alguien desequilibrado. Sin embargo, cada intento de racionalizar lo sucedido se desvanece al recordar la intensidad de esos ojos rojos y la forma en que esa presencia parecía leer mis pensamientos. A veces, converso con mi abuela sobre aquella experiencia. Ella me dice que existen secretos antiguos que la gente de pueblo ha transmitido de generación en generación y que no siempre se comparten con forasteros. Afirma que ciertas brujas se alimentan del miedo y que, en épocas de inestabilidad política o social, aprovechan el caos para sembrar el terror y mantener su influencia. Al oírla, me resulta imposible no sentir un escalofrío, pues cada palabra me trae a la memoria la imagen de la cabra en el mezquite y la silueta encorvada bajo la luz de la luna. Incluso hoy, viviendo en un lugar más moderno y rodeado de comodidades, no puedo desprenderme del todo de aquel episodio. Cuando cae la noche y el viento roza las ventanas, recuerdo mi carrera desesperada hacia el baño y la forma en que mis piernas temblaban al encontrarme cara a cara con lo imposible. Tal vez sea una advertencia de que hay fuerzas que no comprendemos y que debemos actuar con cautela cuando nos adentramos en terrenos donde convergen lo humano y lo sobrenatural. Después de todo, dicen que hay brujas que se pueden transformar en animales, y aunque algunos se muestren escépticos, yo he aprendido que las leyendas no siempre son simples relatos para asustar a los niños. A veces, encierran verdades que preferiríamos no descubrir.